Pues bien, en esta semana ocurrió un hecho muy lamentable en nuestro hermano país, Haití, un magnicidio. Asesinaron al presidente Jovenel Moïse. Y este hecho ha consternado al mundo, a la comunidad internacional, y es que Haití no ha logrado unificar criterios debido a sus variedades de culturas, costumbres e ideologías ancestrales. Esto lo ha mantenido atrapado en un clima de violencias a la que no han escapado los mandatarios. El evento más reciente es el ocurrido la madrugada del miércoles 7 de 2021. Supuestamente una banda, hay muchas especulaciones al respecto, pero terminaron con la vida de Jovenel Moïse, de 53 años de edad, e hirieron a su esposa. Nosotros en este comentario no vamos a entrar en detalle de cómo sucedió, por qué sucedió, porque no manejamos esos argumentos, esas informaciones. Pero vamos a aprovechar la ocasión para hacer un comentario al respecto, y lo vamos a hacer en tres partes. ¿Cómo llega Jovenel Moïse a la presidencia? ¿Cómo se origina el pueblo haitiano, el país haitiano? ¿Y cuál ha sido el desempeño de los presidentes que han mal gobernado a la República de Haití? Jovenel Moïse asume el cargo el 7 de febrero de 2017 y debió entregar el poder el 17 de febrero de 2021, pero no lo entregó alegando de que él no tomó posesión en el tiempo que le correspondía. Entonces ya estaban fijadas elecciones y se contemplaba que el presidente haitiano entregaría poder el 17 de febrero de 2022. Según define la Real Academia, un magnicidio es un tipo de asesinato violento de una persona destacada por su cargo o por su poder que tiene en la sociedad. Puede ser por ideología, de religión o un cargo político. Las magnitudes y los golpes de Estado forman parte del folclore político en Haití, que se han profundizado desde mediados de los siglos XX y XXI. Pero debemos remontarnos a los movimientos de personas que dieron origen a la conformación de la sociedad haitiana. De las primeras personas que llegaron a Haití, se recuerda aquellos negros esclavos que trajeron en barcos desde África para sustituir la mano de obra nativa que estaba diezmada, que prácticamente había desaparecido por los esfuerzos, por los forzados trabajos. Pero ¿qué sucede? Que esos negros africanos que vinieron a la parte oeste de la isla de Santo Domingo, no fue un grupo homogéneo, con criterios, culturas, ideología religiosa única, sino que fueron distintos grupos
de tribus que trajeron desde África. Y desde ahí, entonces que viene el problema haitiano, que a pesar de que se proclamó la independencia en el 1804, hace 217 años, pero hasta la fecha en Haití no se ha producido una transición que permita que los ciudadanos haitianos vivan en un clima de democracia y de paz social. Tampoco le han garantizado un estado de bienestar a los haitianos, porque como la mayoría de sus ciudadanos, aunque en Haití hay ciudadanos de muchas nacionalidades, franceses, italianos, ingleses, venezolanos, dominicanos, que están radicados por décadas de años. Pero la gran mayoría de los haitianos han arrastrado esa costumbre ancestrales y no han querido cambiar de mentalidad, y los políticos que han gobernado no han podido incidir en el cambio de cultura de los haitianos. Entonces, ahí es donde están las raíces. Pues en Haití, a principios del siglo XVIII y a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, empezaron una serie de revueltas que terminó con una revolución en la cual ellos decidieron independizarse de Francia, porque Haití era una colonia francesa y le costó muy caro a ellos, porque se enfrascaron en una guerra con Francia, donde muchos de sus soldados fueron diezmados por una enfermedad, creo que la fiebre amarilla, y el ejército estaba un poco debilitado, y los haitianos lograron ganarle la batalla, o Francia no mostró mucho interés en seguir esa lucha contra los haitianos. Pero probablemente, para desgracia de los haitianos, Haití tuvo que comprometerse a indemnizar a Francia por el costo de esa revolución, y probablemente esa sea una de las causas por la cual Haití no ha logrado salir de la pobreza, de la miseria. Entonces, volviendo a Juvenal Moïse, este asume la presidencia y no contaba con el apoyo de la gran mayoría de los haitianos. Para él convertirse en presidente, fue necesario celebrar una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta votó apenas el 18% de las personas que tenían capacidad o tenían vocación para votar. Y de ese 18%, el presidente ganó con el 50%. Quiere decir que él ganó el 9% de los que votaron en la segunda vuelta, eligieron a Moisés. O sea, él se convierte en presidente con el apoyo de un 9% de la población. Esto significa que él tuvo que enfrentar sectores muy poderosos, incluso senadores, y muchos intereses encontrados en Haití. Se dice que en Haití hay bandas de bandas, guerrillas de guerrillas, que son quienes trazan la pauta de cómo se va a mover la gente, de la movilidad de sus ciudadanos en la mayoría de la comunidad. Entonces, ante esa situación, tuvo que enfrentarse el presidente asesinado. Pero este presidente que fue asesinado en ese
lastimoso magnicidio. No ha sido el primero y probablemente no sea el último. Ojalá que sea el último magnicidio que se produzca en Haití. En la vida, después de la independencia de 1804, en Haití han habido 51 presidentes. Y de esos 51 presidentes, apenas 18 han sido derrocados o han tenido que salir del país violentamente. El primero de ellos fue Jean Dessalines, quien proclama la independencia en 1804 y se convierte en el primer presidente de Haití. Pero en el 1804 se proclamó emperador con el nombre de Jacques I. Ordenó el exterminio de la minoría blanca que quedaba en Haití y se dice que murieron entre 3.000 y 5.000 personas durante ese periodo. Y en septiembre de 2004 se autoproclamó emperador, siendo oficialmente coronado el 8 de octubre en la ciudad de Le Cap, pero fue traicionado y asesinado en el 1806 por sus asistentes militares. Pero mira qué ironía, sus asistentes militares que lo traicionaron, Alexandre Pétion y Henry Christopher, se repartieron el poder y se convirtieron en presidente. Mire el desorden que ha imperado en Haití. Se convierten en presidente, uno de la parte sur de Haití y otro de la parte meridional. Gobiernan dos gobiernos y fueron los socios. Henry Christopher, quien gobernó de 1811 a 1820, en el 1806, que participó en el golpe de Estado contra Jacques Dessalines. Después, él se hizo un reinado en Haití. Y vamos a compartir esto con los amigos oyentes antes de ir a la pausa, porque es curioso cómo este presidente gobernó Haití y es de las razones por lo que sucedió el hecho de Haití ahora. Eso no fue un asunto porque una banda, sino que tradicionalmente Haití ha vivido en un clima de violencia. En el 1811 convirtió el Estado de Haití en un rey, en reino, y se proclamó rey, gobernando con el nombre de Enrique I de Haití. Su coronado fue una celebración de 8 días de fiesta y baile. Se hizo construir 6 castillos, 8 palacios y una sólida fortaleza, aún considerada como una de las maravillas de la época. Se rodeó de una elaborada nobleza haitiana de su propia creación, que consistía en 4 príncipes, 8 duques, 22 condes, 37 varones y 14 caballeros. Esto motivó burlas en Europa, donde la expresión nobleza haitiana se volvió sinónimo de una aristocracia improvisada creada por el gobierno avenadizo. El rey Enrique, enfermo e indeciso, decidió suicidarse. Pero oiga cómo se suicida. Se da un disparo en la cabeza con una bala de oro. Traemos eso a colación para que los amigos oyentes, recordarle a los amigos oyentes, cómo se ha desarrollado histórica y políticamente Haití. El otro presidente, el tercer presidente que no terminó bien fue Sylvain Sylvani. El 14 de junio de 1867 fue aprobada una nueva constitución en sustitución de la constitución de 1846,
y oficialmente lo proclamaron presidente. Durante su mandato había iniciado una agresiva política contra los burgueses y los propietarios. Los burgueses, liderados por las unidades del ejército, lo destituyeron. ¿Qué pasó con Sylvain Salvani, que solicita ayuda al presidente dominicano Buenaventura Báez, pero fue capturado por el general José María Cabral el 10 de enero de 1870 y entregado a Nisaye Sayet, y de vuelta a Puerto Príncipe fue juzgado el 15 de enero por una corte marcial por asesinato y traición y condenado a muerte. Fue ejecutado el 15 de enero de 1870. Hay otro presidente, Michel Cincinnatus Laconte, presidente de Haití entre el 15 de agosto de 1911 y el 8 de agosto de 1912. Era bisnieto de Jacques Dessalines. Leconte murió en un atentado que consistió en una explosión que destruyó el Palacio Nacional de Haití. Un quinto presidente, el general Oreste Samu, asumió la presidencia el 8 de febrero de 1914 y fue expulsado del cargo a los 8 meses y ejecutado al año siguiente por el gobierno de Villebruin-Gulliam. Un sexto presidente, una de las muertes más horribles, la sufrió Guliane San, que no conforme con las relaciones contra el gobierno, inició ejecuciones políticas, especialmente contra los seguidores del doctor Rosalvo Bobo, que se oponía a las negociaciones comerciales con los Estados Unidos. Cuando la población se enteró de la ejecución de más de 167 personas, Guillaume tuvo que aislarse en la embajada francesa, de donde fue sacado y lo arrastraron por las calles hasta que muriera. Otro presidente, la última sospecha de asesinato recae en el expresidente de Haití, Antonio Taisibuli Quebró, un general que formó parte del Consejo Militar y que abrió las puertas para que el médico François Duvalier asumiera el poder. François duró hasta desde 1957 a 1971, que lo sustituyó el hijo, Duvalier, Baby Doc. Entonces, la violencia política y las amenazas de golpe de Estado y magnicidio han sido una constante en una nación de las indiferencias de las potencias. La corrupción de los poderosos y políticos no permite que el país haitiano sea un Estado democrático que tenga instituciones fuertes y goce de un clima de orden y libertad. Los ciudadanos haitianos merecen vivir en un estado de bienestar, y las personas pensantes y los liberales, conjuntamente con la comunidad internacional, debieran aprovechar esta triste situación de Haití para decirle al pueblo haitiano: hasta aquí llegamos, se terminó el desorden, se acabó la corrupción, y hacer una transición democrática efectiva para que se le ponga fin a ese caos de violencia que se vive en Haití en pleno siglo XXI,
donde muchos países están usando la tecnología 5G y otros países, ya hay varios países que están trabajando en la tecnología 6G. Entonces no es posible que en pleno siglo XXI Haití siga siendo un estado fallido. Así es que lamentamos profundamente la situación por la que atraviesa Haití, pero la comunidad internacional no puede seguirse haciendo sorda ante tantas atrocidades, corrupción y violencia que se producen en Haití.